caso de Devani Escobar. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Buscadnos gratis en vuestra plataforma favorita. Podéis apoyar este podcast a través de PayPal, el usuario lo encontraréis en la descripción de este podcast o por medio de vuestra wallet de Bitcoin. El QR también lo encontraréis en la portada de este episodio. Recordad, vuestros aportes ayudan a seguir conectados en este mundo inalámbrico llamado Internet. Buscadnos como Documentales El Salvador SB. Seguidnos, compartid y comentad. Hoy nos sumergimos en la compleja trama del caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, una historia que, sacudió a México y resonó internacionalmente. Vamos a examinar la secuencia de eventos, las flagrantes inconsistencias y las preguntas que aún hoy exigen respuesta, basándonos en la información que ha trascendido. Precisamente. Nuestra tarea hoy es desentrañar la cronología, desde aquella noche fatídica hasta los, desconcertantes hallazgos forenses. Si pondremos el foco en las contradicciones y los giros de la investigación que han convertido este caso en un verdadero laberinto, buscamos entender las distintas narrativas y evidencias presentadas. Pues empezamos. Todo arranca la noche del viernes 8 de abril de 2022. Devani Susana Escobar Basaldúa, una joven estudiante de Derecho, 18 años. Sale con dos amigas, Saraí e Ivonne. Exacto. Su plan es ir de fiesta por San Nicolás de los Garza y Escobedo, allí en Nuevo León. Y hay registros, ¿eh? Compraron alcohol, intentaron entrar en un par de fiestas, pero sin éxito. Sí, una ya había acabado, en otra no pudieron entrar. Y finalmente, cerca de la 1:20 de la madrugada, ya del 9 de abril, llegan a una quinta, la Quinta El Diamante. Según los testimonios, ¿no conocían a nadie allí? No, pero les permitieron el acceso. Y es en ese lugar donde la noche, empieza a torcerse. Sí. Sobre las 3:45 am, las cámaras captan a Devani Susana Escobar Basaldúa saliendo corriendo de la quinta. Sola no. La sigue un joven, intenta detenerla. Parece que hay una discusión. Sí, forcejos, otros jóvenes se acercan, los testimonios después la describen como muy alterada. Incluso se menciona que mordió a alguien que intentaba calmarla. Una situación complicada. Paralelamente, fíjate un poco antes, sobre las 3:29 am, una de las amigas, Ivonne, había contactado a Juan David Cuéllar, un conductor de Didi que ya las había llevado antes, tenían su contacto. ¿Para qué? Pues para que recogiera a Devani Susana Escobar Basaldúa y la llevara a casa. Las amigas, Saraí e Ivonne, declararían más tarde que Devani Susana Escobar Basaldúa estaba, incontrolable, muy ebria y agresiva, según ellas. Vale. Entonces, el coche de Juan David Cuéllar llega a las 3:45 p.m. Recoge a Devani Susana Escobar Basaldúa. Y las amigas, Saraí e Ivonne, se quedan en la fiesta. Durante el viaje. Más problemas. Sí, hay imágenes de las 4:17 am que muestran una discusión dentro del coche. Se ve a Devani Susana Escobar Basaldúa gesticulando. Y a las 4:25 am, el conductor Juan David Cuéllar manda un mensaje a una de las amigas, Saraí o Ivonne. Eso es, diciendo que Devani Susana Escobar Basaldúa se ha bajado del coche. Así sin más. ¿En medio de la carretera? En plena carretera Monterrey-Nuevo Laredo, kilómetro 15.5. Madre mía. Y justo un minuto después, a las 4:26 am, Juan David Cuéllar toma esa foto. La famosa foto. La que se hizo viral. Devani Susana Escobar Basaldúa sola, de pie, al lado de la carretera oscura. Él dijo que le envió a las amigas, a Saraí e Ivonne, como prueba de dónde la había dejado. Sí, insistió en que ella se puso agresiva, que exigió bajarse. Las respuestas de las amigas, Saraí e Ivonne, reflejan desconcierto. Dicen que Devani Susana Escobar Basaldúa estaba insoportable, que las había agredido. Y el conductor añadió que decía incoherencias, que parecía drogada, incluso que se negó a cargar el móvil, que lo tenía sin batería. Todo muy confuso. Una vez fuera del coche, las cámaras de seguridad de la zona siguen grabando. Sí, a las 4:29 am se la ve cerca de una empresa de transportes, Alcosa. Intenta cruzar la carretera, un coche la esquiva, vuelve al arcén. Finalmente cruza. Se acerca a la fachada de Alcosa, parece mirar a la caseta del guardia, pero no consta que entrara o pidiera ayuda. Sigue caminando y a las 4:33 am
Entra en los terrenos del motel Nueva Castilla. Aquí hay dos cámaras clave, ¿no? Sí, una en un restaurante del motel que estaba fuera de servicio y otra en la caseta de cobro. Las imágenes la muestran corriendo por la zona. Rodeando el restaurante, asomándose a una puerta de cristal. Vuelve a correr. Hay que decir que la Fiscalía luego indicó un desfase de unos 2 minutos en estas cámaras, o sea que los tiempos reales serían un poquito antes. Vale, ¿y la última imagen clara? A las 4:54 am, hora ya ajustada, caminando hacia la zona de las cisternas del motel, cerca de ese restaurante abandonado. ¿Y después? Nada, se pierde su rastro. Completamente. Se denuncia la desaparición de Devani Susana Escobar Bazaldúa. La foto de la carretera se vuelve viral. Empieza una búsqueda desesperada. Los padres adoptivos, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, al frente. La habían adoptado de bebé. Y esa búsqueda destapa una realidad terrible en Nuevo León. Sí. Durante esos días, buscando a Devani Susana Escobar Bazaldúa, encuentran los cuerpos de otras 5 mujeres desaparecidas. 5. Entre ellas María Fernanda Contreras Ruiz. Exacto. Esto generó una alarma social enorme sobre la crisis de desapariciones y violencia de género allí. Las autoridades empiezan a investigar. Detienen brevemente a un taxista, Jesús N., pero no era Juan David Cuéllar. No, lo liberan. El 19 de abril registran Alcosa y el motel Nueva Castilla. También un apartamento en Monterrey, por una geolocalización del móvil de Devani Susana Escobar Bazaldúa días antes. Pero el foco se centra en el motel Nueva Castilla. El padre de Devani Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, y voluntarios buscan por la zona, pozos, terrenos. Y el 21 de abril, 13 días después de la desaparición. Son los propios empleados del motel quienes alertan. Olores fétidos. ¿De dónde? De una cisterna en desuso, dentro del motel, cerca del restaurante abandonado. Y aquí viene una de las grandes polémicas. Si encontraron el cuerpo allí el 21 de abril, ¿cómo es posible? Se supone que las autoridades ya habían registrado el motel, incluida esa zona. Al menos 4 veces, según se dijo después. Es una de las grandes preguntas. Esa noche, finalmente, localizan un cuerpo en la cisterna número 1. Necesitan buzos para recuperarlo. Estaba en avanzado estado de descomposición. La confirmación llega al día siguiente, 22 de abril. ADN, la ropa, un crucifijo. Sí, confirman que es Devani Susana Escobar Bazaldúa. El estado del cuerpo sugería una data de muerte de entre 5 días y 2 semanas. Queremos hacer una pequeña pausa para recordar que pueden apoyar este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, pueden contribuir a través de PayPal o mediante el código QR de Bitcoin que encontrarán en la descripción y en la portada. Exacto. Sus aportes nos ayudan a mantener este espacio. Continuamos con el análisis del caso de Devani Susana Escobar Bazaldúa, que es donde se complica aún más. A partir del hallazgo, el caso entra en una espiral de confusión, sobre todo por las contradicciones forenses. La primera necropsia oficial, la de la Fiscalía de Nuevo León, FGNL, ¿qué concluyó? Causa de muerte, contusión profunda de cráneo. Y la narrativa inicial que se maneja es caída accidental a la cisterna. Pero esa versión generó dudas casi al instante. Claro, a ver, ¿cómo pudo caer accidentalmente en una cisterna de más de 4 metros de profundidad? Que además estaba rodeada por una barda, otra interior de más de 2 metros. Y sufrir solo un golpe letal en la cabeza, sin otras fracturas graves, compatibles con una caída de, calculan, más de 6 metros. No cuadraba. Además, esa primera autopsia no encontró agua en los pulmones de Devani Susana Escobar Bazaldúa. Exacto, lo que choca con la idea de ahogamiento si hubiera caído viva a la cisterna, que tenía agua a unos 90 centímetros. El forense dijo que quizás se levantó brevemente y luego murió por el golpe. Pero no terminaba de encajar. Y la pregunta clave, si llevaba allí días o semanas, porque nadie, ni los perros Canán, detectaron el olor en los registros previos del motel. El padre, Mario Escobar, rechaza esa hipótesis del accidente, públicamente. Sí, sostiene firmemente que a su hija la plantaron allí, que la mataron en otro sitio y arrojaron el cuerpo después. Y hace una revelación muy fuerte. Dice que la fiscalía le mostró vídeos donde, según él, se veía a Juan David Cuéllar acosándola, tocándole los pechos. Y que ese sería el motivo real por el que ella quiso bajarse del coche. Juan David Cuéllar dio una entrevista días después, ¿no? Sí, el 27 de abril. Negó el acoso categóricamente. Dijo que en la imagen, donde extiende el brazo, solo intentaba pasarle un cable para cargar el móvil de Devani Susana Escobar Bazaldúa. Mantuvo su versión. Poco después, las amigas Saraí e Ivonne también hablaron en televisión.
Describieron a Devani Susana Escobar Bazaldúa como agresiva esa noche. Mencionaron un incidente con un grupo que se la quería llevar. Y dejaron caer que pudo haber consumido algo sin saberlo. Aunque sus declaraciones también generaron dudas. Por ejemplo, ¿por qué le dijeron a Juan David Cuéllar que no tenían el teléfono de la madre de Devani Susana Escobar Bazaldúa, Dolores Bazaldúa, si luego dijeron que sí intentaron llamarla? La cosa se enreda más con filtraciones. Primero, los vídeos del motel que no existían. Y que mostraban a Devani Susana Escobar Bazaldúa corriendo. Luego, en mayo, el diario El País publica resultados filtrados. ¿De qué? De una segunda necropsia, encargada por la familia de Devani Susana Escobar Bazaldúa, a un perito independiente. ¿Y esta segunda necropsia? Es demoledora. Totalmente. Contradice radicalmente a la primera. Señala múltiples golpes en la cabeza de Devani Susana Escobar Bazaldúa, con un agente contundente, desde distintos ángulos. Vamos, una agresión. ¿Y algo más? Sí. Describe lesiones compatibles con violencia sexual, equimosis violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales. La conclusión: muerte violenta homicida. Homicida. Y un punto clave: dice que Devani Susana Escobar Bazaldúa murió antes de entrar en contacto con el agua. Descarta el ahogamiento. Vaya, 2 autopsias, 2 conclusiones totalmente opuestas. Una discrepancia brutal. La presión social y mediática era enorme. Y se toma una decisión drástica: exhumar el cuerpo de Devani Susana Escobar Bazaldúa. Para una tercera necropsia. Se hace el 1 de julio de 2022 con expertos independientes coordinado a nivel federal. ¿Y los resultados? Se anuncian el 18 de julio. Felipe de Edmundo Takeshi Medina, del Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad de México, los presenta. Y de nuevo el panorama cambia por completo. ¿Qué dice esta tercera? Primero, causa de muerte: asfixia por sofocación, obstrucción de orificios respiratorios. O sea, alguien le tapó la nariz y la boca hasta matarla. Madre mía. Segundo, no hallaron evidencias objetivas de violencia sexual. Contradice a la segunda necropsia en eso. Vale. Tercero, descartan totalmente la asfixia por sumersión, el ahogamiento. Y cuarto, El dato más desconcertante: el intervalo post-mortem. lo estiman entre 3 y 5 días antes del hallazgo del cuerpo, el 21 de abril. Pero eso significaría que Devani Susana Escobar Bazaldúa estuvo viva unos 8 días después de desaparecer. Exacto. Es la implicación más fuerte. Si murió 3-5 días antes de ser hallada, ¿dónde estuvo los 8 días anteriores desde que desapareció el 9 de abril? 3 necropsias, 3 causas de muerte distintas. Golpe accidental, homicidio con golpes y agresión sexual. Y ahora asfixia por sofocación días después de desaparecer. Esto, lógicamente, dinamitó la confianza en la investigación inicial de Nuevo León. Los fiscales Rodolfo Salinas de la Peña y Javier Caballero García fueron destituidos. Por omisiones y errores, se dijo. Griselda Núñez Espinosa, de la Fiscalía de Feminicidios, asumió la portavocía y el caso se reclasificó como feminicidio. Con esta nueva perspectiva, las investigaciones siguieron. Sí, encontraron más cámaras en el motel que no se habían revisado, se centraron en los empleados. Y en enero de 2023 imputaron a 2 trabajadoras, ¿no? A la gerente y una recepcionista, por presunta falsedad de declaraciones y encubrimiento. Sospechan que ocultaron información. Y sigue pendiente el análisis de esas grabaciones de Alcosa, la empresa de al lado. Que podrían ser clave, pero que se informó que se perdieron o borraron minutos cruciales. Aún se intenta recuperar algo. El impacto del caso de Devani Susana Escobar Bazaldúa en México ha sido tremendo. Visibilizó de forma brutal la crisis de desapariciones y feminicidios en Nuevo León y en todo el país. Pero también expuso fallos, negligencias, una falta de rigor preocupante en las primeras fases de la investigación. Y esa tercera autopsia deja la pregunta más inquietante en el aire. Si murió por asfixia 3-5 días antes de ser encontrada, ¿dónde estuvo viva los 8 días previos? La conclusión científica sugiere que pudo estar retenida contra su voluntad antes de ser asesinada y depositada en la cisterna. ¿Pero dónde? ¿Y quién o quiénes? Son las grandes incógnitas. Demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en el motel Nueva Castilla o cerca? ¿Por qué esas contradicciones forenses tan bestias? ¿Hubo encubrimiento?
Se perdieron pruebas vitales como esas grabaciones. Además, el caso ha tenido otras polémicas alrededor, ¿Es de hacer una serie o documental? que algunos ven como intento de lucrar, aunque ellos dicen que es para mantener viva la memoria de Devani y Susana Escobar Basaldúa y exigir justicia. Incluso vandalizaron la tumba de Devani y Susana Escobar Basaldúa en diciembre de 2023. Más dolor para la familia. En resumen, el caso de Devani y Susana Escobar Basaldúa es un laberinto. Información dispersa, versiones enfrentadas, errores reconocidos y una tragedia humana enorme. Las investigaciones y los análisis forenses, lejos de aclarar, han multiplicado las preguntas, han erosionado la confianza. Queda una sensación amarga, ¿no? De verdad incompleta, de un puzzle con piezas que faltan o no encajan. Este análisis nos muestra lo difícil que es reconstruir esas últimas horas y alcanzar la justicia cuando las pruebas son ambiguas, contradictorias y la actuación inicial de los investigadores es tan cuestionada. Quizá una reflexión final sobre el papel de la presión mediática y las filtraciones. Exacto. A veces impulsan la acción, pero en casos tan sensibles también pueden enturbiar la búsqueda objetiva de la verdad. Gracias por habernos acompañado en esta exploración detallada del caso de Devani y Susana Escobar Basaldúa. Esperamos que este análisis haya ofrecido perspectiva sobre su complejidad. Les recordamos una vez más que pueden apoyar nuestro trabajo a través de PayPal o Bitcoin. Encontrarán la información necesaria en la descripción y en la portada. Busquen Documentales El Salvador SV en su plataforma de audio preferida, síganos y compartan nuestros contenidos. Hasta la próxima.